Hay una pregunta que muchos de nosotros no nos atrevemos a hacer en voz alta. ¿Realmente tengo una vida de oración o solo tengo momentos ocasionales de oración? Porque hay una diferencia profunda entre orar de vez en cuando y vivir una vida de oración, entre murmurar palabras cuando estamos desesperados y tener un diálogo constante, real, sostenible con Dios. La mayoría de nosotros sabemos cómo es la segunda opción en teoría. Hemos escuchado sermones sobre ella, hemos leído libros que la describen, tal vez incluso la hemos experimentado por unos días, tal vez una semana, cuando estábamos especialmente motivados o cuando atravesábamos una crisis y no teníamos otra opción más que aferrarnos a Dios. Pero luego vuelve la vida normal, las responsabilidades, y la oración se convierte nuevamente en algo que deberíamos hacer pero que raramente hacemos, o que hacemos de forma tan apresurada, tan mecánica, que cuando terminamos nos preguntamos si realmente oramos o si solo recitamos palabras al aire. Y entonces viene la culpa. Esa voz que nos dice que somos malos cristianos, que no tenemos disciplina, que tal vez nunca hemos conocido realmente a Dios. Si esto describe tu experiencia, necesito que sepas algo. No estás solo. Y más importante aún, hay esperanza. Hace más de 200 años un hombre llamado John Wesley luchó exactamente con esto. Era un pastor, un hombre profundamente religioso, alguien que conocía la Biblia, que predicaba, que dirigía a otros, pero durante años su vida de oración era vacía, mecánica, en un deber que cumplía, pero que no transformaba su corazón, hasta que algo cambió. Wesley descubrió que una vida de oración real no es un don místico reservado para unos pocos. No es algo que cae del cielo sobre personas especialmente espirituales. Es algo completamente diferente. Y eso es lo que vamos a explorar juntos en estos minutos. Si este tema resuena en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Cada vez que publique algo nuevo, YouTube te avisará. Y me gustaría saber, ¿cuál es tu mayor lucha en tu vida de oración? No para juzgarte, sino para caminar juntos en esto. Déjamelo en los comentarios. Ahora sí, vamos a adentrarnos en esto. Cuando escuchamos el nombre de John Wesley, muchos pensamos inmediatamente en un gigante espiritual. Un hombre que se levantaba a las 5 de la mañana para orar, que cabalgaba miles de kilómetros predicando, que ayunaba regularmente, que parecía tener una conexión sobrenatural con Dios, que el resto de nosotros solo podemos envidiar. Pero hay algo que a menudo olvidamos. Con Wesley no siempre fue así. Hubo un tiempo en que John Wesley tenía toda la forma exterior de la religión, pero ninguno de su poder interior. Oraba porque era su deber. Leía la Biblia porque era lo correcto. Seguía todas las disciplinas con una rigidez casi obsesiva. Y aún así, su corazón estaba frío, él mismo lo admitió. Durante años, fue lo que él llamaba casi cristiano. Tenía el conocimiento, tenía la disciplina externa, pero no tenía la vida. No tenía la conexión real. Y su vida de oración reflejaba exactamente eso. Era correcta, era estructurada, pero era muerta. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Wesley conocía íntimamente la frustración que tú y yo conocemos. Conocía lo que es orar sintiendo que estás hablando solo. Conocía lo que es levantarte temprano por obligación y contar los minutos hasta que puedas terminar. Conocía lo que es tener todos los hábitos correctos, pero ninguno del corazón correcto. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, hubo un momento, una noche en mayo de 1738, cuando Wesley sintió su corazón extrañamente calentado, cuando finalmente entendió que el cristianismo no era primordialmente acerca de lo que él hacía por Dios, sino acerca de lo que Dios había hecho por él. Eso transformó todo, incluida su vida de oración. Pork to repent. La oración dejó de ser un deber pesado y se convirtió en un diálogo con alguien que lo amaba, con alguien que deseaba su compañía, con alguien que no estaba esperando perfección, sino honestidad. Pero, y esto es crucial, ese momento de transformación espiritual no eliminó la necesidad de disciplina. No hizo que la oración fuera automáticamente fácil. No removió la lucha con el cansancio, con la sequedad, con los días en que simplemente no sentía ganas de orar. Lo que cambió fue su comprensión de por qué oraba. Y esa nueva comprensión le dio la fuerza para desarrollar hábitos que sostuvieran su vida de oración, incluso en los días en que no sentía nada. Antes de hablar sobre qué es una vida de oración real, necesitamos despejar algunas ideas equivocadas, porque muchos de nosotros estamos persiguiendo una versión de la oración que no existe, y por eso siempre terminamos frustrados. Una vida de oración real no es tener sentimientos intensos cada vez que oras. Wesley descubrió algo que a muchos de nosotros nos cuesta aceptar la mayoría de los días. Son días comunes, días sin experiencias místicas, días sin visiones celestiales, días sin sensaciones sobrenaturales. Y si esperamos sentir la presencia de Dios de forma tangible cada vez que oramos, vamos a desistir muy rápido, porque eso simplemente no es cómo funciona la vida espiritual, la mayor parte del tiempo. Wesley oraba fielmente por décadas. Y sí, hubo momentos de intimidad profunda con Dios, pero la mayoría de las veces, su oración
Era ordinaria, no menos real, no menos valiosa, pero ordinaria. Una vida de oración real tampoco es simplemente cumplir con un ritual. Hay una diferencia enorme entre tener un tiempo de oración y tener una vida de oración. Puedes arrodillarte cada mañana, recitar las mismas palabras, seguir la misma rutina, y aún así estar completamente desconectado de Dios. San Wesley conocía esto de primera mano. Durante años él oraba con una regularidad impecable, pero era mecánico. Era una tarea que cumplía para poder tacharlo de su lista y sentirse bien consigo mismo. Eso no es una vida de oración, es religión muerta. Y finalmente, una vida de oración real no es algo que sucede solo cuando estás en crisis. Muchos de nosotros tenemos lo que podríamos llamar una vida de oración de emergencia. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando estamos desesperados, cuando no tenemos a dónde más acudir. Entonces, oramos, con intensidad, con lágrimas, con fe real, pero cuando la crisis pasa, la oración se va con ella. Wesley entendió que una vida de oración real no puede depender de las circunstancias externas, no puede ser algo que encendemos y apagamos según lo necesitemos. Tiene que ser el ritmo constante de nuestra alma, como la respiración, como el latido del corazón. Entonces, si una vida de oración no es ninguna de esas cosas, ¿qué es? Para Wesley, una vida de oración real se construía sobre 3 compromisos fundamentales. Why not a go? Compromisos, no sentimientos. Porque lo que él descubrió, y lo que cambió todo, es que la oración es primordialmente una disciplina, no una emoción. Esto suena duro al principio, casi frío. Pero escúchame. Wesley no estaba diciendo que la oración debía ser sin corazón. Estaba diciendo que el corazón sigue al compromiso, no al revés. Que si esperamos a sentir ganas de orar, raramente oraremos, pero si oramos fielmente, incluso cuando no tenemos ganas, eventualmente el corazón se despierta. Los 3 compromisos eran estos: en tiempo fijo, estructura que sustenta y persistencia que continúa. Primer compromiso: en tiempo fijo y no negociable. Wesley se levantaba a las 5 de la mañana todos los días. No cuando se sentía inspirado, no cuando había dormido bien, no cuando tenía un día tranquilo por delante. Todos los días a la misma hora, sin excepción. Y aquí está lo que él entendió: sin un tiempo fijo, la oración se vuelve opcional, y lo que es opcional siempre pierde contra lo que es urgente. Piénsalo, ¿cuántas veces has planeado orar más tarde, solo para que ese más tarde nunca llegue? Un trabajo urgente aparece, una llamada telefónica, un mensaje, una tarea doméstica, y antes de que te des cuenta, el día terminó y nunca oraste. No es que no quieras orar, es que no protegiste el tiempo. Wesley decía que debemos tratar nuestro tiempo de oración con la misma seriedad con la que tratamos una cita médica urgente. Nadie dice: tengo una cirugía programada para las 9, pero si me da sueño tal vez la mueva para más tarde. Non vas apareces en sin negociación. Lo mismo debe ser con la oración. Ahora, antes de que pienses, pero yo no puedo levantarme a las 5 de la mañana, escúchame, no tienes que hacerlo. El horario específico de Wesley era su horario. El tuyo puede ser diferente. Puede ser 6 de la mañana. Puede ser la hora del almuerzo. Puede ser tarde en la noche. Lo que importa no es la hora exacta, lo que importa es que sea ficha, que sea defendida, que sea no negociable. Segundo compromiso: estructura que sustenta. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Decidimos orar, apartamos el tiempo, nos arrodillamos, y luego no sabemos qué decir. Después de 2 minutos, nos quedamos en blanco. Nuestra mente empieza a vagar. Empezamos a pensar en lo que tenemos que hacer después. Y nos frustramos. Wesley entendió esto, y su solución fue simple pero profunda: usa una estructura. Él utilizaba lo que se conoce como el método ACTS, 4 momentos simples que guían la oración anei, adoración. Comenzar reconociendo quién es Dios en su grandeza, su bondad, en su santidad. No pedir nada todavía, solo adorar. C. Confesión. Traer a la luz lo que está en la oscuridad. Ser honesto sobre tus fallas, tus pecados, tus debilidades, no para castigarte, sino para ser transparente delante de aquel que ya lo sabe todo. T. Thanksgiving, gratitud, agradecer por las bendiciones obvias y por las ocultas, por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en ese. Súplica. Finalmente, presentar tus peticiones, tus necesidades, a las necesidades de otros. Pedir con confianza, sabiendo que estás hablando con un Padre que te ama. Esta estructura no es una camisa de fuerza. Es un trilo, es un camino que evita que te pierdas, que te da contenido cuando no sabes qué decir, que mantiene tu mente enfocada cuando quiere divagar. Wesley también enseñaba otra práctica poderosa: orar a través de las Escrituras. Tomas un pasaje, un salmo, un capítulo de los Evangelios, una carta de Pablo y lo lees lentamente, y cada versículo que lees lo conviertes en oración. Si el versículo habla de la bondad de Dios, agradeces por esa bondad. Si habla de un mandamiento, pides ayuda para obedecerlo. Si habla de una promesa, la reclamas para tu vida. De esta manera,
Nunca te quedas sin contenido. La Biblia entera se convierte en combustible para tu vida de oración. Tercer compromiso, persistencia que continúa. Y aquí está el compromiso más difícil de todos. Wesley enseñaba que los primeros 3 meses de una nueva vida de oración son los más duros, porque estás construyendo un hábito, estás peleando contra años de inconsistencia, y lo más difícil es que puede que no sientas nada, puedes orar fielmente durante semanas y sentir que estás hablando solo, que Dios no te escucha, que no está pasando nada. Y aquí es donde la mayoría de la gente se rindían en la segunda semana. En el tercer día, porque esperaban resultados inmediatos. Esperaban sentir algo, y cuando no lo sintieron, asumieron que estaban haciendo algo mal. Pero Wesley decía, persiste. Aunque no sientas nada, aunque parezca que estás hablando al vacío, aunque sea incómodo, difícil, aburrido incluso, persiste por 3 meses, porque lo que sucede en esos 3 meses es misterioso pero real. El hábito se arraiga en lo que comienza como trabajo duro, se vuelve natural. Y lo más importante, empiezas a ver frutos, respuestas a oraciones, cambios en tu corazón, una sensación creciente de que Dios realmente está ahí, escuchándote, respondiéndote. Pero esos frutos solo vienen para quienes persisten, para quienes se niegan a rendirse cuando todo parece vacío. Ahora hablemos de cómo esto se veía en la vida real de Wesley. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica en medio del cansancio, las dudas, los días oscuros. Wesley tenía días malos, días en que se levantaba a las 5 de la mañana y todo lo que quería era volver a dormir. Días en que su mente estaba tan cansada que no podía concentrarse. Días en que la oración se sentía mecánica, vacía, sin vida. ¿Qué hacía en esos días? Oraba de todos modos. No porque sentía ganas, no porque tenía fe extraordinaria en ese momento, sino porque había hecho un compromiso. Y los compromisos se mantienen especialmente cuando son difíciles. Él tenía un principio simple: es mejor orar 15 minutos sin sentir nada que no orar en absoluto, porque sabía que Dios no mide el valor de nuestra oración por la intensidad de nuestros sentimientos, la mide por la fidelidad de nuestro corazón. Y hay tanta fidelidad, tal vez más, en aparecer cuando no sientes nada como en aparecer cuando estás lleno de fervor. Wesley también aprendió a ser realista. Él recomendaba que las personas comenzaran con solo 10 o 15 minutos de oración diaria, no 2 horas, no toda la mañana. 15 minutos, ¿por qué? Porque es mejor ser fiel con poco que ser inconsistente con mucho. 15 minutos que realmente suceden todos los días construyen un hábito. 2 horas que solo suceden ocasionalmente no construyen nada. Y aquí está algo hermoso en Wesley. Descubrió que cuando oras fielmente en los días secos, cuando persistes a través de la sequedad, esos son a menudo los días en que más creces, porque no estás orando por los sentimientos que obtienes. Estás orando porque amas a Dios, porque confías en Él, porque crees que está ahí incluso cuando no lo sientes. Esa es fe madura. Hay algo más que Wesley entendió profundamente y es algo con lo que todos luchamos hoy. Vivimos en un mundo de urgencias constantes. El teléfono suena, las notificaciones llegan, el trabajo exige atención inmediata. Los hijos necesitan algo en punto. Hay un mensaje que no puede esperar. Y en medio de todo eso, la oración se siente, bueno, importante pero no urgente. Algo que deberíamos hacer cuando tengamos tiempo, cuando las cosas se calmen, cuando no haya tantas emergencias. Pero aquí está el problema. Ese momento nunca llega. Wesley decía que el 90% de las cosas que llamamos emergencias no lo son realmente. Son simplemente cosas que hemos decidido priorizar por encima de Dios, y la única forma de cambiar eso es tratar la oración como lo que realmente es, la prioridad más alta. No algo que hacemos y sobra tiempo, sino algo alrededor de lo cual organizamos todo lo demás. Piénsalo de esta manera: ¿cuántas de las urgencias de hace un mes todavía importan hoy? Probablemente muy pocas. Pero tu relación con Dios, tu vida de oración, las semillas que plantas en lo secreto con Él, esas cosas tienen consecuencias eternas. Wesley protegía su tiempo de oración como un tesoro. Nadie, a menos absolutamente nada, tenía permiso de invadirlo: no el trabajo, no las visitas inesperadas, no el cansancio, nada. Y esa protección feroz es lo que le permitió mantener una vida de oración real durante más de 50 años. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Para alguien viviendo en el año 2026 con todas las presiones y distracciones de la vida moderna. Primero, significa que una vida de oración real es posible. No es solo para gigantes espirituales del pasado. No es solo para personas con mucho tiempo libre. No es solo para quienes tienen dones especiales. Es para ti. Pero tienes que tomar una decisión. No una decisión emocional que dura 2 días. Una decisión real, un compromiso. Aquí está cómo puedes comenzar. Primero, elige tu hora. No voy a orar más. Eso no significa nada. Elige un momento específico del día. Puede ser temprano en la mañana. Puede ser en tu hora de almuerzo. Puede ser antes de dormir.
pero que sea específico, y márcalo en tu calendario como un compromiso no negociable. Segundo, empieza pequeño. No intentes orar 1 hora si nunca has orado 15 minutos de forma consistente. Empieza con 10 minutos con 15 si puedes. Pero ser realista. Es mejor ser fiel con poco que fracasar con mucho. Tercero, usa una estructura. No confíes en la inspiración del momento. Usa el método ACTS. O toma un salmo y ora a través de él, convirtiendo cada versículo en una oración personal. Dale a tu mente algo que seguir cuando no sepa qué decir. Cuarto, comprométete por 3 meses. No por 2 semanas, no por un mes. 3 meses completos. Incluso, especialmente, cuando no sientas nada. Incluso cuando parezca que no está funcionando. 3 meses es lo que se necesita para que un hábito se arraigue profundamente. Y quinto, sé gentil contigo mismo cuando falles, porque vas a fallar. Habrá días que te lo pierdas. Habrá semanas difíciles. Eso no significa que terminó todo, simplemente significa que eres humano. Reconócelo, perdónate y vuelve a comenzar al día siguiente, porque Dios no está llevando cuenta de cuántas veces fallaste. Está esperando que regreses. Y cada vez que regresas, Él está ahí, con los brazos abiertos, listo para encontrarse contigo, Padre. Aquí estemos, algunos de nosotros cansados, algunos frustrados con nosotros mismos, algunos sintiendo que hemos fallado tantas veces que tal vez ya no tiene sentido intentarlo de nuevo. Pero venimos de todos modos, porque sabemos que te necesitamos, sabemos que sin ti estamos perdidos, sin tu voz guiándonos. No sabemos qué camino tomar. Sin tu presencia sosteniéndonos, nos desmoronamos. Perdónanos por todas las veces que hemos tratado la oración como algo opcional, por todas las mañanas que elegimos dormir 5 minutos más, en lugar de buscarte, por todos los días en que dejamos que lo urgente robara lo que era verdaderamente importante. Ayúdanos a comenzar no de forma perfecta, no con todo resuelto, sino simplemente a comenzar a elegir 1 hora, a aparecer incluso cuando no sentimos nada, a perseverar incluso cuando parece que estamos hablando solos. Enséñanos que el valor de nuestra oración no está en la intensidad de nuestros sentimientos, sino en la fidelidad de nuestro corazón. Que tú honras tanto al que aparece en sequedad como al que aparece en fervor. Y cuando los primeros días sean difíciles, cuando nuestras mentes divaguen, cuando no sepamos qué decir, cuando la tentación de rendirse sea fuerte, recuérdanos por qué estamos haciendo esto. No para impresionarte, no para ganar tu favor, sino porque tú nos amas, porque deseas nuestra compañía, porque has abierto la puerta para que podamos conocerte. Danos la gracia de persistir, la humildad de empezar pequeño, la sabiduría de usar estructuras que nos sostengan y la fe de creer que aunque no veamos resultados inmediatos, tú estás trabajando en nosotros de maneras que aún no podemos comprender. Haznos personas de oración, no de oraciones ocasionales, sino de una vida de oración, una vida donde hablar contigo sea tan natural como respirar, donde buscarte sea la primera prioridad, no la última opción. Te lo pedimos con corazones humildes, confiando no en nuestra fuerza, sino en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, que intercede por nosotros. Amén. Hay una historia sobre Wesley que me gusta mucho. Hacia el final de su vida, alguien le preguntó cómo había logrado mantener esa vida de oración durante tantas décadas, cómo nunca se había rendido, incluso en los días más oscuros. Su respuesta fue simple hice un compromiso, y los compromisos no dependen de cómo te sientes. Eso es todo. No había ningún secreto místico, ninguna fórmula mágica, solo un hombre que decidió aparecer, día tras día tras día, incluso cuando no sentía ganas, incluso cuando parecía que no estaba pasando nada, y con el tiempo, esos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, en los meses en años, y los años en una vida entera de comunión profunda con Dios. Eso está disponible para ti también. No va a ser fácil, no va a ser dramático, no va a resolver todos tus problemas en una semana. Pero si comienzas, si eliges tu hora, si usas una estructura, si persistes por 3 meses incluso cuando no sientes nada, vas a descubrir algo hermoso. Vas a descubrir que Dios estaba ahí todo el tiempo, esperándote, que su voz es más clara de lo que pensabas, que su amor es más profundo de lo que imaginabas, que Él no estaba esperando que fueras perfecto, solo estaba esperando que aparecieras. Y un día, tal vez dentro de meses, tal vez dentro de años, vas a mirar atrás y vas a ver que esos 15 minutos diarios que parecían tan pequeños, tan insignificantes, fueron lo que te cambió. Fueron lo que te sostuvieron en las tormentas, fueron lo que te mantuvieron cerca de Dios cuando todo lo demás intentaba jalarte lejos. No esperes a sentirte inspirado, no esperes a que las cosas se calmen, no esperes a ser mejor, comienza hoy. Comienza pequeño pero comienza, elegidora, protégela ferozmente, aparece filmente, y observa lo que Dios hace en una vida que decide, día tras día, hacer de la oración no una actividad ocasional, sino su ritmo constante. Una vida de oración real
no se construye en un día. Se construye en miles de días pequeños, ordinarios, fieles, y hoy puede ser el primero de esos días.